y te amaré hasta el fin. En ti confía mi corazón, en ti reposa mi alma, mi ser descansa en ti, puedo ser feliz. En ti confía mi corazón, en ti reposa mi alma, mi ser descansa en ti, puedo ser feliz. Hacia todo el caído te inclinaste con amor, fuiste tú el camino, abriste paso a tu corazón, tu reino has establecido, tu nombre es la solución, tuyo es el dominio, gloria sea al Rey vencedor. Aleluya, aleluya, ha llegado nuestra salvación. Aleluya, aleluya, recibimos a nuestro Salvador. Oh, lo recibimos, lo recibimos. Cambiaste el lamento en danza, trajiste gozo en el dolor, cambias la noche en alegría, tenemos paz, no hay temor. Bendiga la palabra de Dios, esa que tiene allí en sus manos. Bendiga hoy este tiempo y considérelo algo valioso para su vida, para la vida de cada uno de nosotros. Porque no es un tiempo más, no es una reunión más, no, es poder venir a edificarnos, a crecer como hijos de Dios. Dígale, Señor, gracias por tu bendición en este día. Que nos bendigas, Señor, con toda bendición y que nos hagas, Padre, en este día, no solamente oidores, sino también hacedores de tu maravillosa palabra. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Buenos días. Muy bien. Si afuera hay alguien que quiera estar acá adentro, hay espacio acá adentro si quiere entrar. Quiero pedirle un favor. Con respeto, sin quererle ofender. Las bancas caben tranquilamente 4 o 5 personas, pero estamos llegando y colocamos en la banca de todo. Bolsos, Biblias. Entonces cuando ya entra una persona no hay dónde sentarse. Entonces la banca se convierte en una silla de 2 personas, muchas veces, ¿cierto? Entonces quisiera
agradecerles eso de que pues tenga allí sus cositas, pero no las coloque porque es un puesto que usted está ocupando con sus cosas personales para una persona. Listo. Muy bien. Génesis capítulo 1. Génesis 1. Quiero leerle los primeros 5 versículos de Génesis 1, de cómo empieza la Biblia, los primeros versículos de la palabra de Dios. Dice, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Y dice, la tierra no tenía forma y estaba vacía. Y la oscuridad cubría las aguas profundas y el Espíritu de Dios se movía en el aire sobre la superficie de las aguas. Entonces Dios dijo que haya luz y hubo luz. Y Dios vio que la luz era buena, luego separó la luz de la oscuridad, y Dios llamó a la luz día, y a la oscuridad la llamó noche. Y pasó la tarde y llegó la mañana, y así se cumplió el primer día. Todos aquí, creo yo, me atrevo a decirlo, que todos aquí hemos atravesado en la vida o estamos atravesando, cualquiera de las dos, o hemos atravesado o estamos atravesando por situaciones o circunstancias que no entendemos o que no comprendemos. A mí me ha pasado, no sé si le ha pasado a usted, en las cuales uno enfrenta situaciones o ha enfrentado situaciones que uno no las entiende, que uno no las comprende. Hay tiempos que parecen de oscuridad y no de luz. ¿Ha tenido la experiencia de pasar por un lugar oscuro? ¿De atravesar alguna calle, no sé, camino oscuro? La sensación es diferente, ¿no? Es como cuando uno toma, si le ha tocado ir usted a Medellín y pasa por el túnel. No es lo mismo pasar por el túnel que pasar, ¿qué? Que ir por la vía donde está todo abierto. El túnel genera ¿qué? Claustrofobia, miedo, o sea, es tedioso. Duerme. A mí, hay veces yo el túnel lo tomo por tiempo, ¿cierto? Pero si yo tengo buen tiempo, trato de venirme por otro lado, porque el túnel es algo, aunque acorta el tiempo, sí es algo que cansa, ¿cierto? Y muchos accidentes que suceden allí ha sido por esos microciclos de sueño que la gente cuando toma ese túnel tan largo, ¿cierto? Se duermen, se descuidan. Gracias. Y así hay tiempos en la vida, ¿no? Que son como túneles, que parecen de oscuridad y no de luz. En la oscuridad no vemos bien, no distinguimos bien las cosas. Esa es una característica de la oscuridad, ¿no? Y cuando pasamos por esos tiempos, hoy le vamos a llamar tiempos de oscuridad. ¿A qué le llamamos tiempos de oscuridad? A esas situaciones difíciles, problemas financieros, matrimoniales, con los hijos, crisis de fe, en fin. Hay tantas cosas en nuestra vida que podemos denominarlos tiempos de oscuridad. Y cuando pasamos por esos tiempos no son fáciles. Es complicado vivir cuando no entendemos por qué tenemos que vivir esos tiempos. Es complicado. Es complicado cuando nosotros decimos, ¿y por qué tengo que vivir esto? ¿Por qué tengo que enfrentar esto? ¿Cómo duele? ¿Cómo es de difícil? ¿Cómo es de complicado? Pero yo quiero que lo comparemos con una semilla. Quiero poner el ejemplo con una semilla. Cuando usted tiene una semilla de algo, aquellos que les gusta el jardín, que tienen en su casa jardín, que tienen árboles, cuando usted tiene una semilla, ¿dónde la siembra usted? En la tierra, ¿cierto? Usted tiene que abrir un hueco en la tierra y depositar la semilla allí y luego taparla.
esa semilla no puede germinar o crecer en la luz. Esa semilla empieza su proceso ¿en dónde? En la oscuridad. Miren qué interesante esto. Cuando usted ve esa flor tan hermosa, ese árbol que ha crecido, ¿sí o no? Y disfruta ya de él, usted tiene que entender que antes de usted disfrutar de ese árbol o de esa flor, de ese jardín, primero esa semilla estuvo enterrada ¿en dónde? En la oscuridad de la tierra. Y también hay semillas sembradas en nosotros. ¿Qué semillas hay sembradas dentro de nosotros? En la oscuridad de tu corazón y de tu vida. Sueños, proyectos, anhelos. Puede pensar en alguno en estos momentos. Le invito a que lo piense. Piense en un sueño que usted tenga. Piense en un anhelo. Piense en un proyecto que usted tiene que todavía no se ha realizado. ¿Sí o no? Pero que ¿dónde lo tiene usted enterrado? Dentro, ¿cierto? En la oscuridad. Usted tiene allí un sueño, usted tiene un anhelo, tiene un proyecto, llámese laboral, personal, aquellos que de pronto están hoy solteros, solteras y anhelan un esposo, una esposa, tienen adentro una semilla de un anhelo de un día tener ¿qué? Una pareja y compartir la vida con él, con ella. O el sueño de un negocio, de una empresa. ¿Cuántas semillas usted tiene allí sembradas, cierto? Adentro de usted, dentro de nosotros, en lo oscuro y en lo profundo de nuestro corazón. Y que para que puedan salir a la luz, para que eso que usted tiene adentro se pueda convertir en algo real, ¿usted qué necesita? Le voy a decir varias cosas que usted necesita. Como sucede con una semilla que usted siembra en la tierra. Lo primero que usted necesita es algo que se llama paciencia. Porque usted no entierra una semilla en la tierra hoy a las 9 de la mañana y va mañana a las 9 de la mañana a ver una flor que ya salió. No. Lo primero que usted necesita es paciencia. Esos sueños, esos anhelos, esos proyectos que hay dentro de usted, primero necesitan paciencia. Hay que esperar, porque todo tiene un proceso. ¿Qué más necesita? Necesita de trabajo, porque usted tiene que trabajar por eso. Necesita de fe, necesita de confiar, de avanzar y no abandonar. Necesita de persistir cada día. La Biblia nos enseña en Génesis, lo acabamos de leer, que en el principio todo era ¿qué? Oscuridad. En el principio Dios creó los cielos y la tierra no tenía forma, estaba vacía. Y mire lo que dice, y la oscuridad, versículo 2, y la oscuridad cubría ¿qué? Toda la tierra, todas las aguas profundas. Mire lo que dice, la tierra era un caos total y las tinieblas cubrían el abismo. Cubrían el abismo. Y lo primero que hace Dios, ¿qué es lo primero que hace Dios? Crear la luz y separarla ¿de qué? De la oscuridad. Y mire esto, qué interesante esto. Por si usted no lo había notado y lo encuentra aquí en el libro de Génesis, en estos primeros versículos. Mientras la oscuridad es una prueba, escuche bien lo que le digo. Mientras la oscuridad es una prueba, la luz es una bendición. La luz es una bendición. Vuelvo al ejemplo del túnel que tenemos acá que nos comunica con Medellín, ¿no? Mientras usted va dentro del túnel, ¿eso es una qué? Es una prueba, ¿sí o no? Y cuando usted logra salir al otro lado, no me diga que usted no siente como un ¿qué? Un fresquito, ¿es una qué? Se convierte en una bendición. Es igual. Entonces la oscuridad es una prueba y la luz es una bendición. Porque en la oscuridad es donde nosotros crecemos y donde se desarrolla nuestro carácter para luego poder disfrutar de la luz. ¿A quién le gustan los tiempos buenos?
A todos nos gustan los tiempos buenos. ¿A quién le gustan los tiempos malos? ¿A nadie? Creo que a nadie, ¿no? Pero ¿saben una cosa? Los tiempos buenos no nos cambian. Nos hacen la vida, ¿qué? Cómoda y más tranquila. Eso hacen los tiempos buenos, ¿sí o no? ¿Qué hace la quincena? Cuando usted va al cajero y mira el saldo, en ese momento, eso es un tiempo bueno, ¿sí o no? Eso es un tiempo bueno. Y ahí mismo, ¿qué hace usted ver crecer su cuenta de ahorros de un momento a otro? ¿Te hace la vida qué? Cómoda y tranquila. Ay, ya tengo para pagar el arriendo, ya tengo para pagar los servicios, ¿sí me entiendes? Pero los tiempos malos son los que fortalecen nuestra fe y prueban nuestra obediencia. No los tiempos buenos. No los tiempos buenos. Es en los tiempos malos cuando más aprendemos a orar y a conocer la palabra de Dios. Yo he aprendido a orar más y a buscar más a Dios. Es en los tiempos ¿qué? En los tiempos malos, en los tiempos de oscuridad. ¿Ya? No nos gusta la oscuridad. No nos gustan los tiempos malos. Pero hay algo bien hermoso. Dios los usa para hacernos mejores a nosotros. Salmo 105. Salmo 105, quiero que me acompañen al versículo 17. Luego envió a un hombre a Egipto delante de ellos, a José, quien fue vendido como esclavo. Le lastimaron los pies con grilletes y en el cuello le pusieron un collar de hierro. Vamos a ver cómo dice en esta versión que tengo aquí en la pantalla. Dice, envió un varón delante de ellos, a José, que fue vendido por siervo. Afligieron sus pies con grillos, en cárcel fue puesta su persona. ¿Qué hizo ese tiempo malo y de oscuridad en la vida de José? Probó su carácter. Probó su carácter. ¿Saben cuál es la dificultad al pasar por la oscuridad? Que hay personas que no pasan la prueba, que en vez de transformar su vida, se pierden en la oscuridad y no encuentran el camino para llegar a la luz. Eso es lo que pasa. Eso pasa en la vida de muchos cristianos. Que Dios viene y nos mete en los túneles oscuros para probar nuestras vidas, para que a través de esa oscuridad nos pueda formar, pero muchos de nosotros no somos capaces y no encontramos el camino para llegar a la luz. Mire, ¿qué hizo José en medio de su oscuridad? Desarrolló una fuerza para resistir y crecer en su fe. Los miércoles que hemos estado estudiando el libro de Génesis y hemos estudiado la vida de todos estos patriarcas, empezamos a estudiar desde la vida de Noé, Abraham, y en estos últimos miércoles hemos estado estudiando la vida de José. Decíamos cómo José, primero sus hermanos quisieron matarlo porque le tenían envidia, luego lo metieron en una cisterna. Luego lo sacaron de allí y lo vendieron a una caravana como esclavo. Luego llegó a Egipto y allí fue vendido como esclavo. Y luego allí fue acusado falsamente y fue enviado a la cárcel. Y en medio de todo ese proceso, ¿qué es lo que usted está viendo ahí en la vida de José? Oscuridad, prueba, pura oscuridad. Desde el momento en que sus hermanos lo toman y lo quieren matar, desde el momento en que lo venden como esclavo hasta el momento en que llega y va a dar a la cárcel, lo único que usted ve en la vida de José es que metido en un túnel oscuro sin poder salir. Pero hay algo interesante en la vida de José. Nunca pronunció palabra quejándose de lo que estaba viviendo.
Dice que Dios estaba con él. Que cuando fue vendido, Dios estaba con él. Que cuando llegó a la casa de Potifar y fue vendido como esclavo, Dios estaba con él. Que cuando fue metido a la cárcel, Dios estaba con él. Porque él sabía que estaba pasando por un momento oscuro, pero que Dios estaba formando algo que él no entendía y que no comprendía. Y es algo que usted tiene que entender. ¿Está pasando momentos oscuros hoy? En su hogar, matrimonio, finanzas, salud. Yo no sé en qué está pasando hoy usted un momento oscuro. Pues aunque usted no lo entienda, Dios está haciendo algo. Dios está formando. Dios está enseñando. Dios está fortaleciendo. El problema es si usted quiere salir de ahí o se va a quedar ahí. No nos quejemos por lo oscuro que atravesamos. ¿Quién me lastimó? Oh, y lo malo que yo he tenido que vivir en mi vida. Esta situación que yo he tenido que soportar. Sé que no le gusta, sé que le incomoda, pero piense que eso es necesario. Piense que eso es necesario. Hay cosas en mi vida que yo no las quisiera vivir, pero he aprendido que son necesarias. Cierre los ojos por un momento. Invito a toda la iglesia, a los que están allá afuera y aquí adentro, va a cerrar sus ojos por un momento. Y yo quiero que diga después de mí: Dios me está haciendo más fuerte. Una vez más, Dios me está haciendo más fuerte. Amén. Salmo 4. Salmo 4. Versículo 1. Respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia. Cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. Ten misericordia de mí y oye mi oración. Respóndeme a mi clamor, Dios mío, defensor mío. Dame alivio cuando esté angustiado. Apiádate de mí y escucha mi oración. Yo quiero que mire, esto es un salmo de David. David dijo: Dios me ensanchó. ¿Cuándo lo ensanchó Dios? ¿En qué tiempo? En los tiempos de angustia. La Biblia dice: Dios me ensanchó en los tiempos de ¿qué? De angustia. Dios no lo ensanchó en los tiempos buenos. Dios no hizo que José se convirtiera en un varón de Dios en los tiempos buenos, no. Dios hizo que José se convirtiera en lo que iba a ser en el momento en que fue vendido, esclavizado, metido a la cárcel. Es cuando estamos atravesando en medio de la oscuridad que Dios hace la obra en medio de nosotros. En otra versión dice: me liberó de mis problemas. La actitud de David en medio de la oscuridad fue seguir haciendo lo correcto. El problema que usted y yo tenemos muchas veces es que cuando estamos atravesando los tiempos de oscuridad, usted deja de hacer lo correcto. ¿Y qué es hacer lo correcto? Usted deja de creer, usted deja de orar, usted deja de congregarse, usted deja de buscar a Dios, usted deja de soñar, usted deja de tener motivación para seguir adelante. David nunca desmayó. Cada paso que dio en su vida fue para aprender. ¿Por qué? Porque él quería estar listo siempre para Dios. Y eso es lo que usted y yo tenemos que hacer. Usted y yo tenemos que estar siempre listos para Dios. Y para eso le tengo una muy mala noticia hoy. Para eso usted tiene que pasar por tiempos ¿qué? Oscuros. Por tiempos oscuros. Mire, en los tiempos difíciles es cuando usted le puede demostrar a Dios de qué está hecho espiritualmente.
En los tiempos oscuros y difíciles es cuando usted le puede mostrar a Dios verdaderamente quién es usted. ¿Quién es usted como hombre, como mujer, como hijo de Dios? ¿Quién es usted? No son en los tiempos fáciles, ¿no? Y a veces llegamos a nuestras casas en las noches cansados, agotados, porque me tocó lidiar con una cantidad de problemas hoy en la oficina, en el colegio, en yo no sé dónde, y yo dele gloria a Dios que le permitió hoy atravesar por ese túnel oscuro de tener que lidiar con esos problemas, con un patrón difícil que no lo satisface nada, que todo para él es malo, con problemas en la casa, con dificultades económicas, me llamaron del banco, me llamaron de allí, de lo otro. Dele gracias a Dios, porque ahí es donde te estás formando verdaderamente como un hijo de Dios. Dele gracias a Dios que su matrimonio es un camino largo, tortuoso y difícil. Porque si no, entonces, ¿cómo vas a salir formado? Dele gracias a Dios que tenemos que pelear la buena batalla de la fe. ¿O es que la Biblia dice mentiras? La Biblia dice que usted y yo tenemos que pelear la buena batalla de la fe. Hay una pelea, hay una formación. De pronto no es fácil. Y de pronto usted no lo entienda. Pero fe es confiar en Dios cuando la vida no tiene sentido. Eso es fe. Yo lo he tenido que aprender en mi vida como siervo de Dios. Que fe es confiar en Dios aunque yo no le vea sentido a las cosas. De pronto para usted no tiene sentido. Para Dios sí lo tiene, porque Él sabe lo que hace. En los tiempos difíciles es cuando le mostramos a Dios de qué hemos hecho nosotros espiritualmente y de qué manera hemos crecido de la mano de Dios. Una de las cosas más fáciles en la vida es desanimarnos. Además, ese es el trabajo del enemigo, ¿no? Desanimarnos. El desaliento es la falta de fuerzas. ¿Qué es una persona desalentada? Sin fuerzas. Sin fuerzas. Y sucede a nivel espiritual, ¿no? Para llegar a la tierra prometida, hay que pasar por el desierto primero. Cuando en el libro del Éxodo dice que Dios saca al pueblo de Israel de Egipto, después de 450 años de estar allí esclavos, dice que al pasar el Mar Rojo, Él no los lleva por el camino fácil y corto, sino que Él los lleva por otro camino. ¿Por qué? Porque no estaban preparados. Había que formar. Había que sembrar la semilla en la oscuridad de sus corazones. Tenían que pasar primero por oscuridad para poder llegar a la luz. El pueblo de Israel se quedó en el desierto. Esa primera generación no fue capaz. No llegaron a la tierra prometida. Hubo una segunda generación que fue la que llegó. Yo le quiero preguntar a usted, ¿alguien lo ha defraudado? ¿Alguien ha traicionado su amistad? ¿Alguien le ha fallado? No me diga que nadie le ha fallado a usted. ¿Alguien le ha fallado? ¿Alguien lo ha herido? ¿No entiende el porqué de algunas cosas? Pues yo le voy a decir algo. Si usted sigue honrando a Dios y si usted sigue avanzando, Dios lo va a llevar de la oscuridad a la luz. Así lo hayan defraudado, así lo hayan herido, así lo hayan traicionado. Volviendo a Génesis 1, quiero que vuelva nuevamente a Génesis 1 por un momento. Allí el primer capítulo de la Biblia, Génesis 1, y quiero que nos detengamos un momento en el versículo 4.
Dice, y Dios vio que la luz era ¿qué? Buena. Y luego separó la luz de la oscuridad. Dice, aquí hay algo bien interesante. Dios dice que la luz era ¿qué? Buena. Nunca dice que la oscuridad era ¿qué? Buena. Dios dice, lo único que él veía bueno era ¿qué? Entre los dos era ¿qué? La luz. La luz es lo único que yo veo bueno, dice el Señor. Y por eso él tiene que hacer una separación. Y dice, Dios separa la luz de las tinieblas. Yo quiero que usted se anime hoy. Porque tenemos un Dios que tuvo el poder para hacer la luz. Y tenemos un Dios que tuvo el poder para derrotar las tinieblas y separar la oscuridad de la luz. Hizo las dos cosas. Tuvo el poder para hacer la luz y luego tuvo el poder ¿para qué? Para separarlas. Y usted y yo tenemos la vida de Dios. O al menos eso es lo que yo creo, ¿no? Que usted y yo tenemos la vida de Dios. Usted y yo podemos salir del desierto. Usted y yo somos una buena tierra. Usted y yo somos la tierra donde Dios quiere sembrar esa semilla en medio de su vida. Usted tiene que permitirle a Dios que siembre la semilla de su palabra, de su vida, de su luz y empiece a vivir una vida de bendición. Eso es lo que usted tiene que hacer. Dice que Dios, al ver allí que la tierra estaba desordenada, que estaba vacía, que la oscuridad cubría todas las hogas profundas, Dios dijo, necesitamos luz. Necesitamos luz. Necesitamos que haya bendición en esta tierra. Dios dijo, la tierra necesita ser bendecida. ¿Qué momento podemos estar pasando hoy en nuestra vida que para nosotros es una oscuridad tremenda, que creemos que no vamos a salir nunca de allí? Usted tiene que creer, usted tiene que entender hoy, ¿cierto? Que las tinieblas siempre serán prueba y que la luz siempre serán ¿qué? Bendición. ¿Dónde empiezan nuestros problemas? ¿Dónde empiezan nuestras dificultades para poderlo entender? En que usted muchas veces lo único que quiere en su vida es ¿qué? Es luz. Y yo me voy a atrever a decirle algo que le va a sonar un poquito difícil, complicado de entender, de asimilar. Pero sabe una cosa, de cierta manera nosotros tenemos que amar también la oscuridad. La oscuridad es necesaria, porque sin la oscuridad no llegaremos a la luz. ¿Qué dice la palabra de Dios? Que después del lloro y la noche, ¿qué viene? Viene la mañana. Viene la luz de un nuevo día. Pero para que llegue la luz del nuevo día, usted tiene que atravesar, ¿por qué? Por la oscuridad de la noche. Usted no puede decir, hoy no voy a dormir, hoy no voy a tener noche, voy a pasar de un día para el otro, de luz a luz. Usted tiene que atravesar la noche para poder ver la luz de un nuevo día. Y por eso David dijo, mire, Dios ensanchó, Dios me bendijo, Dios intervino. ¿Fue en los tiempos de qué? En los tiempos de angustia. En los tiempos en que más estaba necesitando, allí el Señor se manifestó. Allí el Señor obró. Allí el Señor hizo. Hoy usted puede decir
que está pasando momentos de oscuridad en su matrimonio, en su vida, con sus hijos, no sé, con sus finanzas, aún con su propia vida de fe. Usted puede decir, hoy siento que estoy pasando esos momentos. Bueno, eso está bien. Lo que tienes que hacer es no quedarte allí, tener cuidado de quedarte toda la vida en medio de la oscuridad. No podemos dejar de soñar, usted no puede dejar de tener esos proyectos, usted no puede dejar de anhelar, de querer. Lo que pasa es que todo eso necesita ser sembrado primero. Eso es una semilla que primero usted tiene que sembrar en la oscuridad, para que luego ella pueda salir a la luz. La vida de David es una vida de mucho ejemplo, porque David nunca desmayó. Cuando uno lee la vida de David, uno ve que David, cada paso que dio en su vida, fue para aprender. Fue para aprender. ¿Por qué? Porque él quería estar listo siempre para Dios. Siempre. Cuando el profeta Samuel va y unge con aceite la vida de David y lo unge como rey, en ningún momento dice que lo unge como rey y que al otro día ya estaba sentado en el trono. Tuvo que esperar muchos años. Fue perseguido, tuvo que huir, estar en cuevas, porque el rey Saúl lo persiguió para matarlo. Y él era el rey, ya había sido ungido por Dios, pero tenía primero que ¿qué? Atravesar un tiempo de oscuridad para aprender. Para aprender. Esto no es un camino fácil. Pero no por eso quiere decir que yo voy a desmayar, que yo voy a bajar los brazos, que no voy a seguir adelante, que no me voy a esforzar. Yo no le puedo prometer a nadie que le entregue su vida a Cristo y que todo va a ser color de rosa. Yo eso no se lo puedo prometer, empezando por mi propia vida, ¿no? Pero lo que sí te quiero prometer es que si tú permites que Dios siembre esa semilla en tu corazón, Él puede hacer grandes cosas sobre tu vida. Y yo quisiera recordarle lo que usted necesita para que esa semilla pueda salir a la luz. Paciencia, trabajo, fe, confianza y avanzar. No abandonar. Yo le invito a que en qué cosas usted hoy está que tira la toalla. ¿En qué cosas usted está hoy que usted no quiere persistir más? Que usted dice, no quiero seguir más, ya estoy cansado, cansada, yo no quiero dar un paso más. ¿En qué está? Porque entonces Dios hoy, ¿sabe qué está diciéndole a su vida y a su corazón? No te detengas, avanza, persiste. Claro que hay de pronto oscuridad, pero el que haya oscuridad no quiere decir que no va a haber luz. Porque Dios creó la luz. Porque Él la separó. Y quisiera ir terminando. Allí, en el versículo 5, Dios llamó a la luz, ¿cómo la llamó? Día. Y a la oscuridad, ¿cómo la llamó? Noche. Y viene lo más importante. Dice, y vino la noche, y luego llegó ¿qué? La mañana. Pasó la tarde y llegó la mañana. Para que se cumpliera ¿qué? El primer día. Miren que yo quiero que mire esto porque es muy interesante. Esto es muy importante, de mucha profundidad. Dice, tuvo que venir la primera noche para poder que viniera ¿qué? El día. Para que se cumpliera el primer día. ¿Usted quiere que se cumpla cosas en su vida hoy? Hay que pasar por la noche. Es lo que Dios está diciendo allí. Había que pasar primero la noche para poder que llegara el día. Y a veces hay que pasar esa oscuridad.
Hay que pasar esas pruebas. Son necesarias. Si queremos crecer como iglesia, si queremos crecer como familia, si queremos crecer como verdaderos hijos de Dios. Dele gracias a Dios por esa oscuridad que tiene a su alrededor. Dele gracias a Dios. Ahora nos están diciendo en las noticias y en toda parte que vienen momentos difíciles económicos. Bueno, ya los estamos viviendo. Que la economía a nivel global, ¿sí o no?, está muy difícil. Y eso hace que el costo de la vida se eleve, todo sea más difícil. Pero ¿sabe una cosa? Si usted y yo creemos en Dios, sabemos que esa es la noche, pero que va a venir una mañana. O al menos así lo pienso yo. Cuando de pronto oigo esas noticias allí, en la radio, en la televisión, yo digo, Señor, pero va a venir una mañana, va a venir un día. Ahora puede haber una oscuridad. ¿Qué oscuridad hay hoy en su vida? Quiero que cierre sus ojos y quiero que se vaya poniendo de pie lentamente, con sus ojos cerrados. ¿Qué oscuridad hoy hay en su vida? ¿Qué oscuridad está usted hoy atravesando en su vida? ¿Qué situación, qué circunstancia hoy estás viviendo que no la entiendes, que no la comprendes? ¿Qué tiempo hay hoy que lo único que para ti hoy, lo único que ves es oscuridad, como un túnel que tú no ves la luz al fondo, que no ves todavía la salida? Pero el hecho de que no la veas, escuche bien lo que le voy a decir. El hecho de que no la veas no quiere decir que no haya una luz al final. El hecho de que no la veas no quiere decir que Dios separó o no ha separado las tinieblas de la luz. Yo sé que en la oscuridad no vemos bien y es difícil distinguir bien las cosas. Pero es esa semilla que fue sembrada en la tierra de tu corazón. Y piensa que no puede crecer en la luz, tiene que crecer en la oscuridad de tu corazón, de tus pensamientos. Piensa que hay procesos en medio de tu vida que son necesarios para que un día se conviertan en algo real en tu vida. Cuánto te adoramos, Señor, cuánto te adoramos, Padre. Siga allí orando al Señor. Sígale adorándole, bendiciendo el nombre del Señor. Un día el Señor vio que la tierra estaba desordenada, oscura, vacía. Sabes, un día también Él vio tu vida y vio que estaba de igual manera, desordenada y vacía y oscura. Y por eso Él creó la luz, para hacer una diferencia. Deja que Él haga una diferencia en tu vida. Yo quiero que tome su Biblia en la mano por un momento y la abra en Génesis 1. Yo no quiero terminar este tiempo sin que esta palabra de Dios sea leída por su boca y por su corazón. Allí en el capítulo 1 de Génesis,
Yo quiero que lea esos primeros 5 versículos. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Dice, la tierra no tenía forma y estaba vacía, y la oscuridad cubría las aguas profundas, y el Espíritu de Dios se movía en el aire sobre la superficie de las aguas. ¿Cuántos soy? Dice que la tierra no tenía forma, estaba vacía y la oscuridad cubría las aguas. ¿Cuántos hoy sienten que la oscuridad está cubriendo sus vidas? Está cubriendo su salud, la oscuridad está cubriendo sus finanzas, la oscuridad está cubriendo su hogar, su familia, la oscuridad está cubriendo su vida. ¿Cuántos hoy piensan de esa manera? Que está viviendo momentos que no entiende ni comprende. Pero luego el versículo 3 dice, y entonces Dios dijo, que haya luz. Y hubo luz. Y Dios vio que la luz era buena. Y luego separó la luz de la oscuridad. Si hay una oscuridad que esté cubriendo hoy tu vida, también hay un Dios poderoso en este lugar, en este día, que está viendo lo que esa oscuridad está cubriendo en ti. Y dice que Él puede decir simplemente, haya luz. Y hubo luz. Y separar esa luz de esa oscuridad. Y luego dice el versículo 5 que Dios llamó a la luz día y a la oscuridad noche. Y pasó la tarde y llegó la mañana. Y que así se cumplió ese primer día. ¿Cuántos pueden creer que va a llegar ese nuevo día? Que va a llegar esa mañana para su vida. Que después de esa oscuridad de la noche va a llegar ese día precioso que Dios tiene. Pero hay que atravesarlo. Esa semilla no puede germinar si no es enterrada en la oscuridad. Esos sueños, esos anhelos, ese clamor que de pronto tú tienes hoy delante de Dios, necesita estar allí, enterrado en la oscuridad. Y el poder de Dios, y tu paciencia, y tu fe, y el resistir y no desmayar, hará que un día ese sueño y ese anhelo y ese clamor vean la luz. Vean la luz. Pero no desmayes. José no lo hizo. David no lo hizo. Moisés tampoco. ¿Y cuántos hombres encontramos allí en la Biblia que son testimonio de hombres que les tocó pasar por la oscuridad para luego disfrutar de esa luz que Dios hizo germinar en sus vidas? Yo lo creo. Y yo sé que en algunas cosas de mi vida que puedan haber oscuridad hoy, voy a poder ver la luz de Dios. Porque creo, porque tengo paciencia, porque quiero esperar, porque no me quiero dar por vencido. No puedo dejar de persistir en lo que Dios me ha prometido, en lo que Dios me ha dado. Padre, gracias. Gracias por bendecirnos este día, por esa palabra que has traído para nuestra vida, que sea un motivo para que usted esta semana se levante a luchar esa buena batalla de la fe, a enfrentar esa oscuridad sabiendo que hay una luz preciosa que Dios ha creado para ti, para mí, para cada uno de nosotros. Te adoramos, Señor, y bendecimos tu nombre en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Amén y amén.